Vamos a continuar en esta tarde con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, titulada ¿Cómo estudiar la Biblia a través de teología bíblica? Espero haya sido de bendición la semana pasada y como quiera, si no pudieron estar el jueves pasado, yo voy a dar un breve resumen de un minuto de lo que vimos la semana pasada. Así que antes de comenzar este tiempo, vamos a poner toda esta enseñanza en manos del Señor para que sea Él quien nos hable y que sea Él quien nos transforme. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es eterna y es verdad, Señor, y eso nos confronta, nos llena de gozo y de alegría, Señor, porque tú realmente has hablado al hombre, nos has hablado, Señor, y hoy queremos escuchar tu voz. Hoy solamente queremos escuchar la voz de ese pastor tierno y amoroso, Señor, que nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a abrir, Señor, nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a poder maravillarnos de tu gracia y de tu gloria. Que cualquier cosa que se hable, Señor, sea con el propósito de exaltar a tu Hijo Jesucristo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a responderte como tú has declarado en tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti a través de la exposición de ella, para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como vimos la semana pasada, la intención es que esta herramienta les pueda ayudar y nos pueda ayudar a ustedes y a mí a podernos acercar de la manera más correcta y más completa a la palabra. Y por eso esta serie se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Y estuvimos viendo y explicando un poquito la semana pasada esta herramienta de estudio, teología bíblica. Y en esta tarde quiero que veamos un tema en específico que es el pacto. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer teología bíblica del tema del pacto en la Escritura. Y cómo esto nos va a ir ayudando a abrir cada vez más y más nuestros ojos a la grande conexión y unidad que hay en la Escritura. Nada más de manera breve para hacerles un resumen, este es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, que es la teología bíblica en pocas palabras. Y vimos ahí que es el estudio de Dios que analiza o estudia la unidad de la Escritura. Sí, la Escritura ha sido compuesta por 66 libros. Sí, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay diferentes autores, Moisés, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Tenemos diferentes autores, pero también escuchamos la semana pasada que hay una unidad en la Escritura. Que final y últimamente hay un solo autor en la Escritura. Y ese autor, por supuesto, es Dios. Y por lo tanto, teniendo la Escritura un solo autor, también tiene un solo tema. De modo que donde quiera que nosotros nos encontremos, haya una unidad central en la Escritura. Hay un solo tema en el que la Escritura se desarrolla. Y basado en eso, vimos que era la convicción cristiana acerca de la Biblia, que es la siguiente. La muerte y la resurrección de Jesucristo, dice ahí, son el centro que une toda la interpretación de la Escritura. De modo que donde quiera que nosotros nos encontremos, si pudiéramos ver la Biblia en esta línea que tengo yo aquí, si pudiéramos ver la Biblia así, de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, podemos ver que la cruz de Cristo es el centro de todo lo demás que cuelga la Escritura. O sea, es a través de la muerte y de la resurrección de Cristo que toda la Escritura debe ser entendida. No hay otro tema central en la Escritura. De modo que donde quiera que tú te encuentres, hay una conexión que nos lleva a la cruz de Cristo. Como les aclaré la semana pasada, no se trata tampoco de estar viendo cada detalle y pensando que cada detalle es Cristo, sino más bien que cada historia coopera de una manera efectiva a llevarnos a entender la cruz y la resurrección de Cristo. No importa en qué libro tú te encuentres, en Génesis, Éxodo, Levítico, cada historia está conectada con la gran historia de la salvación del mundo a través de la persona de Cristo. Y por eso Pablo dice tan abiertamente y tan vehementemente en la carta de Corintios
Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todo lo que Dios ha prometido en el antiguo pacto, ahora en la persona de Cristo dice sí, dice Pablo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, en 1 Corintios 2:10. Todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha prometido que va a hacer en la persona de Cristo lo cumplió. Este es un tema muy, muy importante. Y si pudiéramos resumir el tema de teología bíblica, pudiéramos decir que la teología bíblica se enfoca en el plan progresivo de Dios para salvación en Cristo. Hay un plan que se está desarrollando a lo largo de la Escritura. Y ese plan se va desarrollando poco a poco hasta que culmina y se completa en la salvación de Cristo. Toda la Escritura está centrada en eso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este tema es muy importante para tener una interpretación correcta de la Escritura. Si nosotros fallamos en este punto, hermanos, hemos fallado en comprender la Escritura. ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Antes de seguir avanzando, quisiera nada más darles algunas implicaciones, son dos nada más, de lo que es teología bíblica. Y ya lo vimos, ya les dije que hay un plan de salvación desarrollándose. Es decir, cuando Adán y Eva cayeron, y yo sé que aquí las mujeres lo vieron en su estudio en Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y desobedecieron a Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Génesis 3:15, ¿verdad? Es decir, el Dios de toda gracia y toda ternura les anunció que por medio de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a destruir a Satanás. Y de hecho, qué interesante que Adán creyó el mensaje inmediatamente y por eso dice que le puso a su mujer de nombre Eva, que significa madre. Y cuando Eva tuvo su primer hijo, dijo, este es el Redentor, este es el que viene a destruir a la serpiente. Pero sabemos que realmente en vez de matar a la serpiente, lo que hizo fue matar a su hermano menor Abel. Por lo tanto, él no era la promesa de Dios. Así que esta promesa se viene desarrollando de tal modo que nosotros cuando vemos cómo la promesa que íbamos a nosotros a ver en Adán no se cumplió. La promesa que nosotros íbamos a ver cumplida en Israel no se cumplió, sino hasta la persona de Cristo se cumplió. Por lo tanto, ese plan, cuando nosotros vemos cómo se desarrolla la Escritura, podemos ver y decir, sí, es en la persona de Cristo que todas las promesas de Dios se cumplen. Esas son algunas de las implicaciones de la teología bíblica. Ahora, yo no sé si todos tienen su hojita aquí. Si a alguien le falta, por favor, levante su mano. Es importante que... ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer teología bíblica con 5 preguntas importantes. Y si a alguien falta, por favor, levante su mano para que mis hermanos ahí les entreguen. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia usando teología bíblica, una de las preguntas es, ¿cuál es el beneficio de hacer teología bíblica? ¿Qué cosa me va a ayudar a mí a interpretar la Escritura correctamente cuando yo hago teología bíblica? ¿Cuál es ese beneficio en lo práctico? ¿Cómo esto me va a ayudar a mí a entender más la Escritura? ¿Y cuáles son algunas cosas que yo tengo que estar poniendo atención mientras leo la Escritura? Así que yo les voy a dar aquí una lista, antes de pasar a hacer el ejercicio de las hojas, que cuando nosotros leemos la Escritura en nuestro devocional, o sea que tú vas a dar una predicación el domingo, o sea que tú como padre de familia vas a dar un devocional en tu casa, o como madre de familia le vas a enseñar la palabra a tus hijos, ¿qué cosas tengo que buscar en la Escritura para hacer teología bíblica?
delante del pasaje que yo tengo, cómo puedo aprovechar esta herramienta y cómo esto me va a beneficiar a mi estudio o a mi enseñanza de la Escritura. Algunas cosas que tenemos que buscar mientras estudiamos la Escritura. Número 1, tipología. Y no voy a dar ninguna definición extraña ni difícil de entender. Simplemente tipología se refiere a cualquier personaje que pudiera hacernos algún tipo de alusión a Cristo. Yo puse ahí 2 ejemplos, puede haber muchos más, pero nosotros vemos que de cierto modo el rey David es una antelación o una alusión al verdadero rey de Israel que va a venir, que es Cristo. Melquisedec, por ejemplo, que es una historia un poco rara en Génesis, el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo ha de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. De modo que Melquisedec, de cierto modo, está representando a la persona de Cristo. Es una sombra de la persona de Cristo. Así que cuando tú estás leyendo en el Antiguo Pacto o en el Nuevo tu pasaje, una de las cosas que tienes que poner atención es qué tipos, qué personajes pueden estar haciendo alguna alusión o alguna representación de la persona de Cristo. Y esto a veces es difícil, pero a veces no. Podemos hablar de Jonás, podemos hablar de muchos personajes que de cierto modo nos están apuntando hacia la persona de Cristo. Otra cosa que tenemos que buscar si queremos hacer teología bíblica son analogías. Y nosotros sabemos que a veces la Escritura nos habla acerca de algunos eventos o algunas fiestas o algunos hechos en específico que nos ayudan a dar algún tipo de sombra de la persona de Cristo. Yo puse el ejemplo de la Pascua porque por supuesto es el más fácil de todos, pero hay algunas fiestas, algunos eventos, algunas cosas que son cierta sombra de la persona de Cristo. Y obviamente el Nuevo Testamento alumbra mucha luz de esto, pero sabemos que, por ejemplo, la Pascua es una analogía de la persona de Cristo, y esto Pablo lo dice abiertamente en Corintios, que Cristo es nuestra Pascua. Entonces tenemos que buscar tipologías, analogías. En tercer lugar, tenemos que buscar en las narrativas. A veces las narrativas también tienen el propósito de cierto modo de llevarnos hacia la persona de Cristo. Piensa solamente cómo Cristo dijo: yo no le voy a dar señal a esta generación adúltera, sino les voy a dar la señal de Jonás. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que regresar a Jonás y ver de qué manera el libro de Jonás nos apunta a la persona de Cristo. Entonces, aún las narrativas tienen como propósito llevarnos a la persona de Cristo. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel: nosotros queremos tener un rey igual que los demás reinos. Esa historia tiene como propósito llevarte a la persona de Cristo. Así que tenemos que buscar estas cosas. Ahorita a lo mejor en la teoría le suena difícil, pero ya que lo vayamos practicando, no es tan difícil como parece. Y finalmente, y muy importante, y este es en el tema que nos vamos a enfocar hoy, son los temas. Hay temas principales en la Escritura que se van desarrollando poco a poco para cada vez darnos más luz acerca de la persona de Cristo. Y esto es algo tan importante que debemos de poner atención. Por ejemplo, un tema muy importante en la Escritura que nos lleva a la persona de Cristo es el tema del reino. Y lo podemos ver desde Adán, pero todavía mucho más claro desde Abraham, porque Dios en Génesis capítulo 17, si mal no recuerdo, creo que versículo 6, le dice a Abraham: de ti nacerán reyes. Entonces, desde el principio de la Escritura nosotros vemos el tema del reino de los cielos, o el tema del rey, desarrollándose poco a poco hasta la culminación del gran rey que nosotros sabemos, que es el Señor Jesucristo. Por eso Mateo en el capítulo 1 nos da la genealogía de Cristo para confirmarnos que Jesucristo es el rey de Israel. Entonces el tema del reino de los cielos es un tema muy importante en la Escritura. Otro tema es el tema del templo. Y lo vimos la semana pasada. Desde el jardín del Edén, trabaja como templo de Dios. Después de ahí vemos el tabernáculo, el templo de Salomón, y después de eso vemos a Cristo como templo. Después ahora la iglesia como templo de Dios, y finalmente en Apocalipsis 22 vemos que no habrá templo ya, porque Dios mismo, dice la Escritura, será el templo de todos los hijos del reino de los cielos. Y finalmente, vamos segundo tema, tercer tema. Y no es muy famoso, pero el tema del Éxodo. Creamos o no, es un tema que se va desarrollando a lo largo de la Escritura. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el hermano Nacho, cuando predicó de la transfiguración de Cristo en el monte, dijo algo muy interesante. Dijo que cuando estaba hablando Cristo y Elías y Moisés, estaban hablando, dijo el hermano, la palabra griega ahí es éxodo.
Estaban hablando de su partida y dijo, la palabra griega es el éxodo. Porque esto es importante, porque de la misma manera el tema del éxodo, de la liberación, de la victoria, se va desarrollando a lo largo de la Escritura hasta que llega a su culminación en la persona de Cristo. Y finalmente, ya con esto vamos a acabar y vamos a entrar al ejercicio, el tema del pacto. Y este es el tema en el que quiero que nos enfoquemos en esta tarde, que hagamos juntos teología bíblica acerca del tema del pacto. El tema del pacto es un tema muy importante que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Algunos dicen que hubo un pacto de obras entre Dios y Adán. Después hay muchos pactos más y ahorita los podemos platicar juntos, pero el tema del pacto también es un tema que se va desarrollando y va encontrando su plenitud en la persona de Jesucristo. Y es así como nosotros, hermanos, podemos ver claramente y evidentemente, sin torcer la Escritura, claramente vemos cómo cada tema, cada asunto relevante en la Escritura encuentra su plenitud, su cumplimiento y su destino final en la persona de Cristo. Cualquier tema, rey, profeta, sacerdote, reino de los cielos, el pacto, todos y cada uno van como una sombra de poquito en poquito desarrollándose y abriéndose hasta que en la persona de Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna duda acerca de hasta ahorita dónde vamos y cuál es el propósito de la teología bíblica y su unidad en la Escritura. Yo sé que sí hay dudas, pero como que da pena, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Alguna duda, alguna pregunta de qué es teología bíblica? Bueno, vamos a suponer que esta noche te toca dar el devocional en tu casa. Y te toca leer Lucas 22, del 14 al 30. Lucas 22, del 14 al 30. Y quieres implementar esto de teología bíblica en la Escritura, o vamos a suponer que te toca dar un estudio de mujeres y les preguntas a las mujeres, ¿cuál es, de este texto, cuál es la gran historia? Pero es importante que si tú vas a preguntar, tú sepas, ¿verdad? Porque no vaya a ser que como en una escuela dominical una maestra llevó un koala de peluche y le dijo a los niños, ¿qué creen que es esto que les estoy enseñando? Y los niños vieron al peluche, al koala de peluche y dijo una niña temerosa, dijo, pues parece ser un peluche, maestra, pero usted de alguna manera nos va a terminar diciendo que es Jesucristo. Pero no se trata de eso la teología bíblica. La teología bíblica fluye naturalmente, no hay que torcer nada para encontrar a Cristo en la Escritura. Entonces, la pregunta, cuando nosotros preguntamos cuál es este pasaje, me lleva a entender la historia de la redención, es algo que se da natural, no forzado, no hay que torcer la Escritura para entenderlo. Así que supongamos que te toca esta noche enseñar este pasaje, alguien que lo quiera leer en voz alta, ya sea de aquí, si lo va a leer de aquí me avisa para irle cambiando y si lo va a leer de su Biblia está bien, pero alguien que quiera leer Lucas 22 del 14 al 30 en voz alta para todos los hermanos, por favor.
Muchas gracias, hermano. Tú estás leyendo ya el pasaje con tu familia y tus hijos se te quedan viendo como, ¿y ahora qué va a decir de este pasaje? Y vimos la semana pasada que obviamente tenemos que interpretar el pasaje naturalmente. Leemos este pasaje de la Escritura y pudiéramos llamarle este pasaje la mesa del pacto. Y tú vas a dividir este pasaje en 3 secciones. Número 1, la mesa del Señor. Esta es una interpretación natural, todavía no estoy haciendo teología bíblica, pero tú ves aquí algunas verdades importantes. La mesa del Señor, del versículo del 14 al 23. El Señor va a estar hablando de este sacrificio que Él va a hacer, que es una mesa que ya pasó, es una mesa pasada, que ya pasó hace 2000 años. Pero luego lo ves hablando de la mesa presente, la mesa del discipulado. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el menor? Dice, en el nuevo pacto esto no existe. Así que esto es la mesa del discipulado. Este pasaje es tan importante en Marcos, Mateo y Lucas, tan central, y está muy ligado al nuevo pacto. Y finalmente Jesucristo habla de los versículos del 28 al 30 acerca de la mesa futura que vendrá finalmente en el reino de los cielos por siempre y para siempre. Entonces vamos a suponer que tú estás ahí y ya vas a explicarle algo ya a tu familia en el grupo de mujeres, pero hasta aquí no hemos hecho todavía teología bíblica. Este es nada más el entendimiento natural, orgánico, lógico del pasaje. Pero entonces ahora tenemos que hacernos algunas preguntas de cómo entonces sí vamos a ver cómo la teología bíblica va a beneficiar tu interpretación de este pasaje. Porque si tú no haces teología bíblica, no digo que no se pueda entender, pero te vas a perder mucho de la riqueza de lo que este pasaje representa si no hacemos teología bíblica. Así que ahorita al final de las preguntas, tú te vas a dar cuenta cómo hacer teología bíblica va a beneficiar tu estudio de la Escritura. Y obviamente, hermanos, y quisiera decirles esto abiertamente, la razón por la que teología bíblica es muy importante en nuestras vidas es para tener una aplicación correcta de la Escritura, pero también porque nuestra carne no quiere comprender la Biblia. Venimos a la Escritura, queremos hacer un devocional y nos queremos tardar 5 minutos. Entonces leemos bien rápido el versículo en la mañana y, ¿qué me llevo de aprendizaje? Pues sí, velada en todo tiempo. Y ya. Y nos cuesta trabajo ir a otros pasajes de la Escritura, nos cuesta trabajo estudiar profundamente la Escritura, y es por esto que la teología bíblica, ver cómo este pasaje está conectado en toda la Escritura, nos ayuda a luchar contra esta tendencia de nuestra carne de querer leer la Biblia en 5 minutos, un devocional bien corto y hasta ahí ya lo que sigue. No, tenemos que profundizar la Escritura. Así que ahora vamos a hacer el ejercicio de cómo hacer teología bíblica nos va a ayudar a entender este pasaje. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer para desarrollar esto en el pasaje que tenemos por delante, y son las hojitas que ustedes tienen ahí en sus manos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay alguna tipología, analogía o tema bíblico en mi texto? Así que platica con la persona que tienes a tu lado y ahorita en 5 minutos vamos a regresar nuevamente y vamos a discutir juntos entre ustedes y yo la primera pregunta. ¿Hay alguna tipología, analogía o tema bíblico en mi texto? Me voy a regresar nada más porque a lo mejor si alguien tiene duda de qué es eso, tal vez yo entiendo que al principio puede ser un poco más... Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna tipología, analogía o tema bíblico teológico en mi texto? Y les recuerdo Lucas capítulo 22, del 14 al 30. Ahorita en 5 minutos regresamos. Puedes platicar con la persona que esté ahí a tu lado para que juntos puedan llegar a algunas respuestas. Los que están en casa también les animo a hacer el mismo ejercicio.
¿Listos? Ori, ¿dónde está Ori? Bueno, entonces, primer pregunta. Espero hayan podido platicar ahí con su hermano que está a su lado. Primer pregunta, la vimos. ¿Hay alguna tipología, analogía o tema bíblico teológico en mi texto? ¿Alguien que haya encontrado algo? ¿Tipología tiene que ser con un personaje solamente? ¿Algo que tenga en mente, hermana? Pues con el cordero. La Pascua. Sí, es analogía, sí. Ok, la Pascua, muy bien. Excelente. ¿En qué versículo? Para que todos vean, pues. Versículo 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y como sabemos, y ya lo platicamos, el tema del pacto se desarrolla desde Génesis 3. Entonces es un tema muy bueno, el tema del pacto. ¿Algo más? ¿El qué, perdona, Ingrid? Ajá. Creo que se está relacionado con el de la Pascua. Entonces, ahí lo vamos a dejar el de la Pascua. Está el del pacto y escuché otro más. ¿Alguien dijo algo más? El reino de los cielos. Muy bien. Dice ahí en cualquiera de los primeros pasajes, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, si ustedes han hecho su devocional y han estado estudiando el libro de Lucas, se van a dar cuenta que el tema del reino de los cielos es un tema que aparece más de 45 veces en el libro. Entonces, tal vez si estás enseñando a tus hijos o en el grupo de hombres, de mujeres, en donde sea, vas a decir, otra vez enseñar del reino de los cielos, ya les he enseñado 44 veces. No está mal 45, ¿verdad? Para mí no es molesto el repetirles las mismas cosas y para ustedes es provechoso. Pero tal vez no es digamos, el punto en el que te quieras enfocar. Y les voy a decir por qué. Porque inusualmente en Lucas la palabra pacto solo aparece 2 veces. O sea, reino de los cielos 45, pero la palabra pacto 2 veces. Una en el capítulo 1, versículo 72 creo, y la otra es aquí. Entonces creo yo que para Lucas el tema del pacto es muy importante porque solamente va a hablar de él en esta sección de la Escritura, de lo que él va a escribir. Entonces creo que vale la pena que nosotros pensemos, ¿cómo puedo hacer yo teología bíblica a la luz de este tema del pacto? Entonces ya estás ahí en tu texto, ya descubriste cuáles son los temas teológicos, bíblico-teológicos que desarrollan, y ahora esto nos lleva a la segunda pregunta, que quiero que también vuelvan a discutir ahí entre ustedes, que es, ¿dónde puedo encontrar 3 o 4 referencias en la Biblia, 3 o 4 referencias en la Biblia que hablen de este mismo tema del pacto? ¿Tienen 5 minutos para platicarlo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque les recomiendo que lo busquen más en Génesis, pero el tema del pacto, 3 o 4 referencias que puedas encontrar en la Biblia del tema del pacto. Y ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante. 5 minutos.
Bueno. ¿Alguien que haya encontrado algún pacto en el Antiguo Testamento que pueda ayudarnos a encontrar algunas referencias en la Biblia que hablen del mismo tema del pacto? Génesis 9:12. ¿Lo puede leer, hermano? Así es. Entonces Dios hace un pacto ¿con quién? Con Noé, ¿verdad? Y le dice, me voy a restringir de mi ira, ya no voy a destruir la tierra, voy a mantener mi ira, obviamente la va a derramar en la persona de Cristo, pero Dios hace un pacto con Noé. ¿Algún otro pacto que encontremos en la Escritura? Génesis 15 con el pacto con Abraham, ¿verdad? Y es bien interesante en el pacto de Abraham. Nada más voy a hacer una referencia breve. Génesis 15, voy a ir ahí. Dice versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De modo que cuando Dios hizo un pacto unilateral con Abraham, ¿qué quiere decir unilateral? Es decir, Dios no le está pidiendo nada a Abraham. Él va a hacer la obra que él ha prometido. Dice que cuando va a pasar por en medio de los animales muertos, dice, he aquí una sombra, un terror de oscuridad pasó en medio de los animales. ¿Y por qué esto es importante? Porque ¿qué pasó en la cruz del Calvario a la hora novena? La tierra se oscureció, ¿verdad? Entonces obviamente la presencia de oscuridad en el pacto de Abraham hace una referencia a la oscuridad en la cruz del Calvario, pero el punto aquí importante es el pacto que hace Dios con Abraham y le dice, tú no ocupas hacer nada, es más, lo puso a dormir. O sea, yo voy a hacer lo que yo prometí. ¿Alguna otra referencia de algún otro pacto que encontremos en el Antiguo Testamento? Primera de Reyes 9:5. Ok. Vamos, primera de Reyes, que es el pacto que hace con David en 2 de Samuel 7, ¿verdad? Que le dice, de ti van a ser un hijo que yo voy a poner por rey, y ese reino será ¿qué? Perpetuo, ¿verdad? Para siempre. Entonces, ojo, está hablando de un pacto de un rey que ha de venir para reinar por siempre. Entonces ese pacto es muy importante, el pacto de Dios con David o con Salomón. Al final de cuentas, es el pacto del rey que ha de venir para gobernar por siempre las naciones. Y ahorita escuché algo más. ¿Éxodo 24 o cuál? Ok, el pacto de Sinaí. Éxodo 24. Ahorita les voy a decir por qué puse 24. Yo sé que puede ser otro capítulo, pero creo que es importante que pongamos el 24. Uno más, y con esto acabamos. En el Antiguo Testamento. Excelente. Jeremías 31. Vamos a ver por qué este de Jeremías es bien importante. Es más, ¿lo puedes leer, hermano? 31, versículo del 31 al 34, en voz alta, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así es. Muy importante pacto. De hecho, como les mencioné en el de Abraham, le hace Dios una promesa de que de él nacerán reyes. También eso es muy importante. Pero así que ahora que nosotros hemos tenido el texto delante de nosotros, que hemos buscado
alguna tipología, analogía o algún tema y hemos encontrado 2 o 3 versículos que hacen referencia al tema del pacto o del texto que tenemos delante de nosotros, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo se relacionan estos textos que acabamos de mencionar del antiguo pacto con el nuestro que estamos estudiando esta noche? Ya sea que se relacionen por medio de alguna similitud que tú encuentres, ya sea que se relacionen por medio de algún cumplimiento, pero aquí la idea es de los pasajes que ahorita aquí escribió Ori, quiero que pienses si hay alguna relación entre estos pactos y el pasaje que acabamos ahorita de leer en Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 30, que tú digas, mira, esta referencia en el versículo 15 de Lucas lo encuentro relacionado al pacto de Génesis tal. ¿Cuáles son esas relaciones de estos textos con el texto que tenemos delante de nosotros en Lucas capítulo 22 del 14 al 30? Les voy a dar 5 minutos también y ya con esto nos estamos acercando al final del estudio. Y ahorita vamos a ver cómo este estudio nos va a beneficiar en nuestro entendimiento de Lucas 22. 5 minutos.
Bueno, ¿cómo se relaciona esos textos que ahorita vimos aquí con el texto que tenemos por delante? Yo nada más quiero hacerles una observación de mi parte y ustedes me pueden decir las suyas, pero podemos ver en este pasaje que Dios está haciendo algo esta noche especial con Cristo. La razón por la que Dios creó al mundo, todas las promesas de Dios, Cristo sabe que en esta noche Él las va a cumplir. O sea, Cristo está consciente de que esta noche es la noche de las noches, que la razón por la que el mundo fue creado es para esta noche. Y por eso les dice a sus discípulos, está tan cerca de ustedes el gran propósito de todas las cosas. Por eso dice Cristo ahí en el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo sabe que todas las promesas de Dios, que todo lo que Dios ha estado desde Adán y Eva hasta ese momento, está a punto de cumplirse en esa noche y al día siguiente obviamente en la crucifixión y en 3 días en la resurrección. Pero este pasaje tiene la intención de decirnos, Dios está haciendo algo en la persona de Cristo y este es el final de todas las cosas. Ese es el propósito por el que Dios creó el universo. Mostrar en la persona de Cristo la grandeza de su gloria y de su bondad. Por eso en Cristo está bien consciente de que esta es la noche de las noches. Que esta es la noche más importante de todas. Porque la redención está mucho más cerca que su respiración de los discípulos. Está tan cerca, en menos de lo que canta el gallo. Esta es la razón por la que Dios creó el universo, para mostrar en la persona de Cristo la grandeza de su bondad y de su gloria. Y por eso este texto es tan importante. Y por eso una meditación es, Dios está haciendo algo en la persona de Cristo. Pero ahora, ¿cómo se relacionan estos pasajes que vimos del Antiguo con el Nuevo? ¿Alguien que tenga algún comentario, algo que encontró alguna relación de estos pasajes con el de Lucas, que nos quiera comentar? Éxodo 24, cuando Moisés hace un sacrificio y esparce la sangre en el altar y al pueblo, y le dice, esta es la sangre del pacto, y le hace lo mismo Jesús. Wow, esa es una increíble referencia, les voy a decir por qué. Es cierto todo lo que dijo Hasi, pero qué interesante es que después de que rocía la sangre en el pueblo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se acuerda? Suben al monte Moisés y los ancianos y dice que comieron con Jehová. Es decir, a través del pacto, ¿qué está haciendo Dios? Dios nos está trayendo de regreso a su mesa. Y lo hizo en el pacto de Éxodo 24 y lo está haciendo en el pacto de Jesús, en el nuevo pacto. Dios está trayendo a su pueblo a su mesa. Dios los está trayendo de regreso a casa. De verdad es increíble pensar esta gran similitud que hay entre el pacto de Moisés y el pacto que está pasando en esta noche, de cómo la sangre del pacto después de haber sido rociada, ahora tienen comunión con Dios en el monte. De la misma manera están aquí los discípulos teniendo comunión con el Señor. Muy buena referencia. ¿Alguien más que haya encontrado alguna referencia importante en este texto con otros textos? Ok. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ahora, algo bien interesante el versículo 29, y ahorita no me voy a meter mucho en detalles, pero el versículo 29 dice, yo pues les asigno un reino. Esta palabra asigno, en el original, si ustedes la buscan, está muy relacionada con un testamento. De hecho, si tú le pones en el logos a los que saben de eso, te va a llevar a puro Hebreos, y la palabra en la Reina Valera es testificar, testamento, testamento, testamento. Entonces cuando Jesús dice aquí, yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, está diciendo lo siguiente, yo hice un pacto con mi Padre de redención eterna desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo a ustedes les hago participar de este mismo pacto. Ustedes y yo ahora vamos a tener un pacto de amor que no tendrá fin jamás. Por eso esta relación
es muy importante. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Uno más. ¿Alguien? Y si no, no pasa nada. ¿Alguien que haya encontrado alguna relación más de estos pasajes con el pasaje de Lucas? Ajá. Génesis 15. Ok. ¿Algún versículo en especial? ¿O nada más? Ajá. Ok. Ok. Puede ser, y me gusta la relación que hay entre el derramamiento de sangre. O sea, al momento de partir los animales hubo el derramamiento de sangre y sabemos que en el cuerpo de Jesús esa sangre es la sangre del nuevo pacto que es capaz de perdonar todos los pecados. Les voy a dar una más y con esta terminamos. No les quiero quitar más su tiempo, pero qué interesante es que cuando Jesús habla del nuevo pacto, inmediatamente le añade Jesús la ética del discipulado. De hecho, este versículo es tan importante, hermanos, no lo puedo exagerar. Es tan importante en Lucas, en Marcos y en Mateo. De hecho, este domingo se va a predicar de este pasaje, el domingo que viene, así que no te lo pierdas. Pero este pasaje es tan importante en la Escritura, porque Jesús cuando empieza a hablar del nuevo pacto, lo que hace es ahora añadirle la ética del reino. Y entonces aquí nosotros vemos la preeminencia del discipulado. Fíjate lo que dice el versículo 25 y 26. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, fíjate lo que va a decir, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como sirve. Ahora, ¿por qué esto es importante? Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 31, que es un versículo que apuntamos ahí. Jeremías capítulo 31, vayan conmigo porque esto es importante de lo que Jesús está anunciando aquí en este pasaje. Jeremías capítulo 31, vamos a ver cómo es la ética del nuevo pacto, cómo deben de comportarse los discípulos, cuál es la idea del verdadero discipulado. Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Fíjate lo que va a decir: desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Entonces, en el nuevo pacto que vemos en Jeremías y que vemos en Lucas, nadie debe de preocuparse por quién es el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tú estás en el nuevo pacto, Dios ya te ha asignado un asiento en su mesa para que estés con Él para siempre y reines con Él para siempre. Y si Jesús ya te ha asignado una mesa que tú no mereces por gracia, si Él te ha asignado un lugar en la mesa, ya no debes de preocuparte quién es el mayor y quién es el menor. Ahora lo que debes de preocuparte es servir a otros como Él nos ha dado ejemplo. Por eso Cristo cuando anuncia el nuevo pacto dice: esta es la ética del verdadero discipulado, que ya no hay grandes ni chicos, que no hay favoritos, que ahora todos se sientan a la misma mesa porque yo les amo con un amor interminable. Esa es la ética del reino. Y entonces nosotros cuando hacemos esta teología bíblica, vemos todas estas relaciones, como ya se dijo, de Éxodo 24, Génesis 15, Jeremías 31. Podemos venir a este pasaje y decir: qué increíbles son las promesas de Dios. Podemos ver, es aquí en esta noche que se están cumpliendo todas las promesas de Dios. La promesa del reino, la promesa del pacto de redención y la ética del reino. ¿Cómo vivir sirviendo a otros? Una vida obstinada, no buscando ser más que los demás, no buscando que los otros me vean a mí. Es que yo quiero que otros se den cuenta que yo diezmo, que yo predico. No. Dice, una vida obstinada, esa es la verdadera vida del reino, sirviendo a otros en amor, como Él nos ha dado ejemplo. Y entonces, cuando nosotros hacemos este estudio, hermanos, este pasaje que tenemos por delante es como si brincara de la Biblia, como si brincara del texto, porque podemos entender a plenitud lo que está pasando en esta noche, que es la gran noche de todas
las noches. Gracias, Ori. Ya con eso. Les voy a dar 2 preguntas y no las vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero estas importantes ustedes las tienen en sus hojas y les van a ayudar bastante a seguir haciendo teología bíblica. Número 4, cómo estos textos ayudan a mi entendimiento del pasaje, que bueno, de cierta manera ahorita ya lo vimos, pero estos pasajes, cómo me ayudan a entender más lo que está delante de mí. Y creo que el Antiguo Testamento nos ayuda mucho a entender lo que está pasando en el Nuevo. Por eso es muy importante el Antiguo Testamento. No debemos de pasar de largo lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Y pregunta número 5, ¿cómo estos pasajes enriquecerán la vida de los que me rodean? ¿Cómo yo puedo, a la luz de esta teología bíblica, poder mostrar a otros la gracia de Dios en el Evangelio, que es el fin de todas las cosas, en la persona de Cristo? Y esto, hermanos, estas herramientas siempre nos van a ayudar a hacer un entendimiento correcto de la Escritura. Esto te puede ayudar para cualquier cosa literal, para cualquier texto. Si estás en Deuteronomio 24, y perdón que lo traigo otra vez a colación, si no te gusta algo de tu mujer, dale carta de divorcio. Si tú haces teología bíblica, vas a llegar a la conclusión correcta, que el matrimonio es una unión que Dios hace entre un hombre y una mujer que nunca nadie debe separar, pero solamente si haces teología bíblica. O Deuteronomio 28, si obedeces te va bien, si desobedeces hay maldición, pero si yo hago teología bíblica me voy a dar cuenta en Efesios 1 que los que han sido unidos a Cristo han recibido bendiciones espirituales y han sido sentados en tronos celestiales, de modo que ahora estamos unidos a Él y como Él obedeció toda la ley, recibimos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Entonces, por eso es bien importante la teología bíblica. Yo les animo a que usen esta herramienta todos los días de su vida, que no sea algo momentáneo, porque es una herramienta que nos va a ayudar a entender la Escritura de una manera correcta. Déjenme terminar con esto, que es un pasaje que me encanta acerca del tema del reino de los cielos, y yo espero que sea de bendición para tu vida, y como lo predijo Isaías en este pasaje. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Fíjate lo que va a decir: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el gran banquete al que el Señor nos llevará al fin de los tiempos, un banquete en el que Él limpiará toda lágrima de tu rostro para que tú estés con Él por siempre y para siempre en un pacto de amor. Esa es nuestra esperanza, ese es el motor de nuestra vida, eso es lo que nos motiva a servir a otros en humildad, que algún día tú y yo nos sentaremos a la misma mesa del gran Rey y conviviremos con Él por siempre y para siempre. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos enseñas tu palabra. Gracias por estar con hermanos que aman tu palabra. Te pido que si alguien aquí en esta tarde tal vez todavía no ha conocido tu evangelio, que pueda poner su fe en Cristo Jesús para salvación y para perdón de pecados. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites ver cada día más claro la grandeza que hay en el pacto de gracia por medio de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.